Muy buenos días, mis amados hermanos, buenos días. Aquí estamos. Qué bueno encontrarnos, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Hoy había un milagro para usted y el milagro es que nos podamos levantar con vida y dar gracias a Dios por todo lo que nos permite. Vamos a ir a la palabra de Dios, libro de Hechos, capítulo 13. Tenemos un tema que habla sobre el primer viaje misionero que tuvo Pablo y Bernabé. Miramos Hechos capítulo 13 y vamos a orar a Dios dándole gracias por el nuevo día que nos permites. Padre bueno, damos gracias por el día que nos permite levantarnos, Señor, y mirar la luz, Señor amado. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, por permitirnos vivir, Señor, bajo tu gracia y tu direccionamiento. Hoy oramos por el que ha estado, Señor, enfermo. Oramos por aquella persona que ha estado pasando necesidad, por aquel que ha estado en luto. Hay gente que ha estado en luto. Oramos, Señor, para que vengan tiempos de paz al corazón. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bien dice la palabra en Hechos capítulo 13, del versículo 1 en adelante. El título como tal dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice la palabra que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, habían también maestros. Estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y estaba también Manael, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y estaba también allí un hombre llamado Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí miramos algo, mis amados hermanos, es la obra que empieza a crecer a través de hombres que estuvieron dispuestos, en este caso Bernabé, en este caso Saulo. Aún Lucas, que escribe Hechos, no le están dando el nombre que se le dio a Pablo, sino le habla como Saulo. Pero aquí hay cosas importantes para tener en cuenta. Dice que la iglesia que estaba en Antioquía, había una iglesia que creció y hubieron hombres importantes, profetas, maestros, apóstoles, llenos del poder de Dios. Y miramos un poco atrás en el Hechos capítulo 11, habíamos leído anteriormente en uno de nuestros devocionales sobre la iglesia en Antioquía. Aquella iglesia, a través de la persecución que tuvo la iglesia en Jerusalén, y dice la palabra que a través de lo que le sucedió a Esteban, la iglesia se fue dispersa. Y la iglesia llegó allí a Antioquía y empieza a tener un crecimiento muy importante. El Espíritu de Dios estaba allí trayendo direccionamiento a la iglesia creció, y cuando la iglesia crece allí en Antioquía es donde envían a Bernabé. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de la gloria del Señor. Y Bernabé, cuando llega a aquel lugar, se queda asombrado de todo el crecer que hay en la obra del Señor, el crecimiento que hay en la obra del Señor. Y Bernabé se queda cerca de un poco más de un año junto con Saulo. Luego, después de estar allí un año, manda a llamar a Saulo para iniciar el crecimiento de la obra que se había gestionado allí en Antioquía. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta cómo la iglesia en Antioquía empieza a tener ese desarrollo espiritual. Y aquí en el pasaje que estamos leyendo en Hechos capítulo 13 es donde nos dice que habían en esta iglesia, que estamos hablando de Hechos capítulo 11, dice que habían allí profetas, habían también maestros. Aparece allí Bernabé una vez más, y Simón, dice la palabra, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y también había otro hombre que se denomina como Manael, el que se había creado junto a Herodes el tetrarca, y también aparece allí Saulo. Pero aquí viene la palabra diciendo: ministrando estos, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire cómo el Espíritu Santo sigue hablando. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ellos, dice la palabra, que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia empieza a tener crecimiento a través de hombres muy importantes como los que ya nombramos. La iglesia contemporánea, la iglesia en este tiempo está creciendo, sigue teniendo crecimiento a través de hombres, de mujeres llenos del Espíritu Santo, como lo
estaba Bernabé, como también Saulo, porque también dice la palabra en Hechos 9, lo compartimos en algún otro devocional, donde Saulo es lleno del Espíritu Santo, se bautiza en el Espíritu, o el Espíritu Santo lo bautiza, pero también se bautiza en aguas. Ahora el Espíritu Santo dice, necesito a Saulo, necesito a Bernabé para iniciar los viajes misioneros. Había muchos lugares fuera de Antioquía a donde se había predicado la palabra del Señor. Y allí estaban estos dos hombres. Pero dice que ellos eran hombres comprometidos en el ayuno, en la oración. Pasaban tiempo buscando al Señor. Y aparece el Espíritu Santo que le honramos en esta mañana y dice, apárteme a Saulo, apárteme a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Mi amado hermano, así como el Espíritu habla y habló de aquel tiempo que se apartara a Saulo y a Bernabé, también en este tiempo, en esta iglesia contemporánea, el Espíritu también habla y nos está diciendo, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí que nos ha llamado el Señor a cumplir una gran comisión. La gran comisión es de poder predicar a Cristo, como dice la palabra, ahora que pueda ser allá. Y lo importante es que usted y yo podamos acceder, podamos decir sí, como un día lo dijo el profeta Isaías. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Hay mucha necesidad en el mundo entero, pero hay una solución a través de los problemas de la humanidad y a través del Espíritu Santo y a través de gente llena del poder de Dios. Hoy oro por usted, hoy oro para que el Señor le anime, mi amado hermano, para que pueda hablar con el Señor y decirle, Señor, dígame qué puedo hacer yo también. Así como Saulo y Bernabé estaban dispuestos y la iglesia en Antioquía y en todo lugar empieza a tener transformación, usted y yo podamos también establecer nuestros primeros viajes misioneros del evangelismo, de llevar buenas nuevas de salvación. Isaías dice, miren sobre los montes el que trae buenas nuevas de salvación. Cuán hermoso sobre los montes el que trae buenas nuevas de salvación. Entonces, mi amado hermano, mi oración hoy es para que el Espíritu de Dios también toque su corazón, así como un día lo hizo con el mío, para que podamos ser transformadores de esta humanidad que tanto lo necesita. Padre, yo doy gracias en este día. Damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor amado. Oramos en este tiempo y nos unimos, precioso Rey de Majestad, para que el Espíritu de Dios traiga un despertar al corazón de la iglesia, que podamos seguir anunciando que el reino de los cielos, está siendo establecido en el corazón de los hombres. Yo doy gracias por mis hermanos, las familias que están allí. El poder de Dios les cubra, la mano de Dios les sostenga y le llene de su gracia. En el nombre de Jesús. Mi amado hermano, el Espíritu de Dios te está llamando. No hagas a un lado lo que el Señor te está diciendo. Les animamos, mañana jueves vamos a tener un tiempo de servicio, 7 de la noche estaremos. El viernes vamos a tener tiempo de vigilia y este domingo vamos a tener un tiempo muy especial con las familias. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y vamos a hacer nuestros primeros viajes misioneros. Dios los bendiga, Dios los guarde. La iglesia se vive en casa, oímos su voz que llama, es el tiempo